Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, bienvenidos a Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales del marketing. Hemos estado unos meses parados porque teníamos el plató en obras y, como veis, seguimos en obras, pero eso no nos ha frenado. Tenemos por aquí a Marta Panera, directora de Marketing y Comunicación de Foreo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a retomar este tipo de entrevistas. Como hablábamos, pues la idea es repasar un poco tu carrera profesional, luego haremos una serie de preguntas sobre tu posición actual dentro de Foreo y, por último, pues las preguntas que les hacemos a todos los invitados. Estupendo. Pues tú, Marta, te acercaste al ámbito del marketing desde el periodismo, como tantos otros, y me gustaría saber qué te ha traído eso de positivo dentro de tu carrera profesional. Pues fíjate, en un principio, ¿no?, cuando empecé a trabajar en marketing, pues yo decía, qué pena, ¿no?, que en lugar de haber estudiado quizás pues, empresa, que en empresa cuando yo hice periodismo sí que se estudiaba también algunas asignaturas de marketing, dije, bueno, pues estudié periodismo, después descubrí que mi vocación era el marketing, qué lástima, ¿no?, no haber aprovechado esos años de carrera. Pero luego, con el paso del tiempo, me he dado cuenta, por ejemplo, la importancia de conocer el valor de la palabra, de jugar exactamente con la palabra, distinguir que cada término que utilizas en realidad lo que está haciendo es lanzar un mensaje distinto al subconsciente del consumidor. Todo esto al final, con los años, ¿no?, cuando ya pues, fui cogiendo más experiencia en marketing, me di cuenta que tenía una ventaja quizás sobre aquellas personas que no habían cursado periodismo por esta razón, por conocer bien cómo manejar esos mensajes tanto a nivel consciente como subconsciente para llegar a la mente del consumidor. Qué bueno, nunca lo habría afrontado desde esa perspectiva. Y además, o sea, era periodismo, muy periodismo, porque arrancas en Valladolid en el grupo Prisa, que yo creo que es una de las mayores universidades que hay de periodismo en este país. ¿Cómo fue ese inicio? Efectivamente, fíjate, yo estudié periodismo porque quería ser corresponsal de guerra. De todas formas, si preguntas a las personas que estudiamos periodismo en aquellos años, la mayoría pues dicen algo parecido. Eso, periodismo deportivo. Y la verdad es que tuve mucha suerte de arrancar en el grupo Prisa porque, bueno, obviamente tenía distintos medios, pues en aquel momento las últimas tecnologías, que cuando comienzas tu carrera pues siempre es una ventaja arrancar en un grupo que te permite ver cuáles son las últimas tendencias del momento. Así que la verdad es que estuve muy a gusto, hice mucha prensa local, mucha prensa política, me tocó cubrir elecciones también y ya en un momento dado pues tuve que tomar la decisión de seguir en Valladolid, donde estaba, o bien ya venir para Madrid. Y así que me vine para Madrid. Te vienes a Madrid y cambio de ciudad y cambio también de ámbito, porque te acercas al mundo corporativo, ¿no? Dentro de Marco. Trabajas llevando algo que es curioso, porque llevabas la parte off y de eventos, pero para la industria digital, que era incipiente en ese momento. Marcas como ask.com, que por ahí estaba, daba el clic de Google, ¿no? ¿Cómo fue esta llegada al ámbito de la empresa? Exacto, correcto. Yo aterricé por casualidad. La verdad es que Marco comienza como agencia puramente de relaciones públicas y bueno, pues encajaba bastante con mi perfil de periodista. Y en aquel momento es cierto que el director de Marco, el fundador, Didier Lagay, bueno, pues la verdad es que estaba captando muchas cuentas de empresas extranjeras y relacionadas con temas digitales. Y bueno, pues por A o por B había dos divisiones en aquel momento, estaba la de turismo y la de tecnología, y yo aterricé en la de tecnología. Y bueno, pues fue todo un desafío, pero la verdad una época preciosa porque era justo cuando despertaba toda esa tecnología digital, sobre todo el negocio digital en España. Y me acuerdo, pues si trabajamos para DoubleClick antes de que lo comprara Google, trabajamos para Ask, que en su momento era el tercer buscador en el mundo, detrás de Google y de Yahoo. Ese lanzamiento lo hice yo. Y luego también, que siempre lo recordaré con mucho cariño porque fue un desafío, teníamos un cliente que lo que tenía era una aplicación parecida a WhatsApp, pero en un momento en el que la penetración de los smartphones estaba en torno al 5% en España. Entonces, claro, era un desafío, bueno, pues increíble. Pero la verdad es que tuve mucha suerte de poder vivir ese despertar, ¿no? También tenía cuentas relacionadas con videojuegos online, bueno, muy interesante. Qué importante es no ser el primero, sino ser el oportuno, ¿no? En este caso, sino con una idea de negocio tan potente y que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y que en ese momento tardara en arrancar. Completamente. Luego te fuiste a algo que para mí es lo más divertido del mundo, que es
trabajar para el FIP. O sea, yo soy un gran amante del festival, le he asistido varias veces, además he veraneado millones de veces desde niño en Benicàssim, y quiero saber cómo es, porque me llama mucho la atención esto. Bueno, pues también fue una experiencia increíble. La verdad, yo había hecho pues lo típico, ¿no? Algún verano había trabajado en el FIP mientras estudiaba y bueno, pues me conocían, y en un momento dado pues surgió una oportunidad de trabajar al lado del director montando toda esa plataforma que es el Festival de Benicàssim, y dije, bueno, pues la verdad es que es como tú dices, ¿no? Es una experiencia, es muy divertido, y dije, venga, pues vamos a hacerlo por unos años. Y bueno, pues es increíble porque en ese momento trabajábamos todo el año justo para un festival que se celebraba en agosto, porque luego empezaron a hacer más festivales. Y claro, estamos hablando de días en los que teníamos que gestionar 120.000 personas. Entonces el trabajo era muy distinto porque tú trabajabas todo el año para organizar ese festival con todos los distintos festivales que había alrededor, que los organizaba yo, el de moda, el de cultura, el de arte, etcétera, etcétera. Y luego durante el festival, claro, imagínate, es hacer un project management de pues 4 días completos con 120.000 personas prácticamente cada día, donde puede pasar de todo. Y entonces ahí tú, aunque hayas estado en el departamento de marketing o hayas estado en producción, al final todos los que trabajamos, que éramos 17 personas fijas y los compañeros que eran freelance y que trabajaban algunos meses, claro, estábamos todos como responsables de lo que pudiera pasar a nivel sanitario, a nivel incendios. Bueno, entonces imagínate, es como lanzar la típica campaña de Navidad, pero con 120.000 personas que están en un recinto donde puede pasar cualquier cosa y tienes que estar a todo. Entonces, bueno, la verdad como experiencia increíble. Y eso me ayudó mucho. Por ejemplo, aquí ahora cuando hay alguna campaña que es más estresante o algún problema, o hay que planificar mucho, o hay que cambiar completamente la planificación o la estrategia, quizás, que en ocasiones pasa, a mantener mucho la calma. Porque cuando la vida de 120.000 personas está en tus manos y en la de tus compañeros, ¿no? Al final, claro, aprendes a priorizar, a relajarte, a planificar muy bien, y eso que me llevé. Y aún así, sospecho que te lo pasas mejor como asistente al festival que organizándolo. Completamente, completamente, sí, sí. Después vuelves a Marco, 3 años después, si no recuerdo mal, en este caso para dirigir la división digital, ¿no? De la agencia. Entiendo que en este tiempo había avanzado mucho, ¿no? Porque Internet, pues los primeros años avanzó muy, muy rápido. ¿Cómo fue llegar de nuevo, pero para un proyecto tan distinto, ¿no? Pasar del off y al on, digamos? Afortunadamente, sí, había avanzado mucho. Bueno, pues Didier me conocía y sabe que a mí me gustan los desafíos. Y entonces él quería montar una nueva división online y me lo comentó. Dice, mira, ahí tenía un doble gorro. Por un lado llevaba también todo lo que es el desarrollo de negocio de la agencia, y por otro lado, ¿no?, que hablamos antes de dobles gorros, llevaba la división online. Ese es un momento, estamos hablando ahora del año pues aproximadamente 2009, en el que llegan muchos e-commerce a España, fundamentalmente franceses. Estamos hablando de Easy Voyage, estamos hablando de Segon Privé, estamos hablando de Van Privé también. Bueno, había muchos, pero fundamentalmente eran europeos. Los que se creaban en España pues todavía estaban en un estado incipiente, ¿no? Que luego sí que tuvimos un boom muy, muy oportuno en 2012. Y bueno, pues empiezo a gestionarlo, empiezo a llevarlo, y la verdad es que en ese momento era muy gracioso porque, claro, estamos hablando de 2009 y ya no solo era que teníamos que promocionar o comunicar, ¿no?, los e-commerce que teníamos en nuestra agencia como clientes, sino que lo que teníamos que hacer era una labor de evangelización, porque todavía recibía muchas preguntas, incluso de los periodistas. Oye, pero ¿es seguro esto de la compra online? ¿Pero lo puedo recomendar yo en la revista? ¿Pero qué pasa con los datos de la tarjeta? Entonces, al final, que fue muy bonito porque entre todos los que trabajamos en el e-commerce en ese momento y a los compañeros que estaban en otras empresas, nos unimos mucho porque nos dimos cuenta que esto era una carrera de fondo en la que teníamos que correr todos a la vez mientras promocionábamos el e-commerce, el negocio digital, y luego ya cada uno pues también a la par ir promocionando su marca. Y de ahí salió un grupo de personas que llevamos muchos años en negocio digital, muy bonito, que nos seguimos reuniendo prácticamente todos los meses y que nos apoyamos mucho. O sea que muy bonito. Qué bueno. Te ibas metiendo poco a poco, ibas llegando al marketing, acercándote a esa vocación. De hecho, de ahí pasas a Publicis, también compañía francesa. De hecho, allí coincidimos, hablábamos antes fuera de cámara. ¿Este acercamiento al marketing fue un poco fruto de la casualidad o fue porque, como decías, encontraste esa vocación? Pues mira, fue un poco también analizando la situación, porque
Y aquí voy a iniciar ya el siguiente paso. Bueno, yo en Publicis la verdad es que aprendí muchísimo porque me dio la oportunidad pues, en aquel momento de trabajar con gente mucho más mayor que yo, gente que estaba en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, que llevaban grandes cuentas y para las cuales, bueno, yo aparte de hacer el desarrollo de negocio aquí en España, estoy hablando de Publicis MSL, pues también gestionaba, ¿no?, esas cuentas en España. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. En ese momento, en el que yo seguía en Marco, también entra un cliente que es Segon Privé, ¿no? Segon Privé, que es pues uno de los grandes players a nivel negocio digital en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, tú ya sabes que cuando llevas un cliente, pues con algunos te llevas mejor, con algunos te llevas normal, y entonces con estos me llevaba especialmente bien, había enganche, hicimos clic a nivel personal. Y claro, yo veía muchas oportunidades, porque yo era la única persona que estaba en España representando a Segon Privé desde la agencia, y yo veía muchas oportunidades de crecimiento que se les estaban escapando porque nosotros teóricamente solo teníamos que hacerles la comunicación. Entonces empecé a coger todas esas oportunidades y a hablar con ellos. Oye, que me he enterado de esto, oye, que podemos hacer esto, oye, que tal agencia está haciendo este proyecto con esto, sí creo. Era puro marketing, no tenía absolutamente nada que ver con la comunicación, pero yo decía, oye, es que ofrecen un buen servicio, ellos son simpaticísimos, es una maravilla trabajar para ellos y pueden crecer más, se lo voy a contar. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a hacer más cosas. Y llegó un momento dado en el que yo ya, bueno, pues después de unos años en agencia quería cambiar, que es el cambio habitual, ¿no? El triángulo periodismo, agencia, marca, o marketing, agencia y luego marca. Y se lo comenté, digo, mira, me voy a dar 6 meses, pero creo que es el momento de dar el salto, de cambiar. Y bueno, hablé con ellos y me dijeron, no te vayas. Te contratamos nosotros. Entonces, a partir de ahí, paso a Segon Privé, abro la primera oficina de Segon Privé fuera de Francia, porque estamos hablando que Segon Privé hoy en día es un gigante que cotiza en bolsa, más de 1000 personas, bueno, operaciones en múltiples países. Cuando yo empecé a trabajar para Segon Privé, eran 40 personas, ¿no? En Francia, y 2 que estábamos en España, que me llevé una persona de mi equipo. Y bueno, pues ahí comenzamos y a partir de ahí ya sí que me dedico 100% al marketing, y esto es pues el año 2012. ¿Cómo fue ese primer día en el que, o sea, porque venías del ámbito de la comunicación, a pesar de que ya habías trabajado en e-commerce y demás, pero a tener responsabilidad directa sobre las ventas de una compañía? Bueno, pues a ver, yo he sido siempre muy curiosa, me gusta mucho aprender. Creo que esto es algo que en nuestro día a día tenemos que llevarnos siempre, la formación ha de ser continua. Entonces, bueno, en ese momento sí que opté por la formación, por continuar formándome. Entonces hice un programa específico para, bueno, pues, tener esa base, ¿no? Al margen de lo que yo ya estaba generando, tener esa base. Y luego la responsabilidad, bueno, al final creo que cualquier proyecto hay que afrontarlo pues, de la manera más profesional, por decirlo así. Entonces, igual que cuando antes trabajaba solamente en comunicación y era responsable de que una marca tuviera éxito en su lanzamiento en España, por ejemplo, o en su lanzamiento en Italia, que también gestionaba cuentas allí, pues al final esto igual, te marcas unos objetivos. Yo soy muy estratega y muy clara en la planificación. Te marcas unos objetivos, te vas marcando los mini objetivos, ¿no? Lo que ahora llamamos los OKRs, que tienen que ocurrir, pam, creas una planificación, vas midiendo y bueno, pues al final es ponerse a ello. Un proceso. Un proceso. Mientras tanto, no sé, ya entiendo que te surgiría la vena emprendedora de antes, pero decides emprender tu propia agencia de relaciones públicas. ¿Cómo fue? Claro, pues fíjate, yo llevaba ya 6 años en Segon Privé. Entonces, comentaba antes que al principio la mayor parte de los e-commerce que llegaban a España pues eran de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pero luego, claro, a partir del año 2010 ya comienza a haber un germen de emprendimiento en digital muy importante en España, y yo formaba parte de ello, es decir, pues nos reuníamos, íbamos a congresos, íbamos a eventos, a iShow, a bueno, multitud de ellos, y al final pues nos fuimos encontrando, ¿no? Y veías que esas personas que estaban montando e-commerce, porque en un momento en España fundamentalmente eran emprendedores, luego ya sí que es cierto que los brick and mortar pues, españoles giraron hacia el e-commerce, pero en un momento era puro emprendimiento. Y claro, yo veía todo eso y decía, madre mía, con lo que me estoy especializando en e-commerce, porque en ese momento ya daba clases también en la universidad de e-commerce, digo, estoy súper especializada, veo que todos mis compañeros lo están haciendo, pues ese gen emprendedor me contagió.
Y entonces decidí, digo, bueno, pues lo voy a intentar. Y creé la primera agencia de PR y comunicación especializadas en e-commerce, es decir, solo admitíamos clientes de e-commerce. La verdad es que fue una muy bonita experiencia, tuve una gran suerte, que es que no tuve que salir siquiera a la calle para buscar clientes, porque en cuanto se enteró mi círculo me dijeron, oye, mira, tengo este cliente al que yo le hago la logística que es italiano, tal, o tengo este otro cliente que es una pasarela de pago suiza, entonces fue todo así. Y la verdad es que muy bien. Y precisamente uno de esos clientes era Foreo, ¿no? Al final de esta etapa, pues uno de esos clientes era Foreo. Y Foreo llevaba en España muy poquito y no tenía departamento de marketing, simplemente pues tenía un par de personas que le hacían la distribución. Y dijeron, oye, mira, que queremos apostar por España, queremos construir una oficina, queremos construir un equipo y hay que construir el departamento de marketing. ¿Te vienes? Y entonces, bueno, evalué un poco y la verdad es que dije, pues me apetece, me interesa. Y eso fue pues hace ya casi 7 años, fíjate. Casi, sí. Primero entraste para llevar toda la parte de España, de Iberia, pero luego también pasaste a tener responsabilidad directa sobre Francia, sobre Benelux. ¿Qué diferencias encuentras entre los mercados? ¿Cómo es trabajar con gente de estos diferentes países? Ya estabas acostumbrada, como has dicho antes, pero ¿cómo es esto? Sí. Pues muchas, la verdad es que muchas. A ver, yo soy una gran afortunada porque en varias ocasiones me ha tocado trabajar para el mercado francés y bueno, pues no es lo mismo empezar de primeras que ya conociéndolo. Y para el mercado holandés también. Para Bélgica es cierto que no había desarrollado ningún proyecto allí. Entonces, bueno, muy distinto, porque es cierto que, por ejemplo, empezando por nuestros vecinos portugueses, ¿no? Pues ellos todavía allí tienen un comportamiento de consumo pues un poquito más conservador que en España. Luego, sin embargo, en Francia, dentro de mi sector, que es el sector de la tecnobelleza, es cierto que es un sector que todavía es bastante virgen, pero a nivel belleza hay muchísima competencia, el mercado es muy maduro, los precios de marketing, bueno, quintuplican a los precios en España, a nivel distribución también es distinto, entonces, bueno, te tienes que adaptar. Y luego tenemos Holanda, que es un mercado muy divertido, fantástico, porque es cierto, y fíjate, esto me pasó también en Showroom Privé, es cierto que cuesta entrar. Es decir, hay otros mercados que tú entras con una estrategia potente de marketing, pam, 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 y llegas. Empiezas a ganar cuota de mercado. Sin embargo, en Holanda es un país muy parecido a Alemania, pero incluso un puntito más. Es un país en el que las compras son muy lógicas, en el que son muy razonadas, donde priman mucho las opiniones. Entonces nos costó más, pero puedo decir que ya después de 3 años, ¿no? Porque abrimos en pandemia allí, ya lo hemos conseguido. Pero sí que es cierto que yo además es una recomendación que le hago a todo el mundo que quiera entrar en Holanda, en plan de tienes que tener un plan a largo plazo, porque el consumidor holandés es bastante complicado. Y luego el consumidor belga, por ejemplo, todo lo contrario. Bueno, en belga, claro, tenemos la doble estrategia, ¿no? Para aquellos que hablan flamenco y los que hablan francés, que también el tipo de consumidor es distinto, porque ellos leen medios diferentes. Entonces, bueno, es muy divertido. Y allí, sin embargo, el ROAS es mucho más alto que en cualquier otro país en el que yo haya estado. Sí, es también un mercado que lo aconsejo. Has dicho antes una palabra que para mí me sonaba hace no demasiado tiempo a mandarín, que es lo de la tecnobelleza. Sí. Me gustaría que nos explicaras, que tuvieras aquí tu minuto, digamos, sí. Tu elevator pitch de qué es Foreo y qué es esto del sector beauty tech. Sí. Bueno, pues Foreo en realidad es la empresa que comienza o que abre la categoría de la tecnobelleza, allá por el año 2013. ¿A qué nos referimos cuando decimos tecnobelleza? Pues simplemente nos estamos refiriendo a dispositivos, ¿no? Es decir, como si fueran máquinas. Yo digo siempre que es como el iPhone de la cara. Son dispositivos de cuidado de la salud y del aspecto facial. Es decir, nosotros estamos muy centrados no solo en que el consumidor tenga una piel con un aspecto pues, más bonito, sino en la salud, ¿no? Que esa piel también sea más sana. Igual que pues, quizás hace unos años no se nos hubiera ocurrido tener un coche pues, como Tesla, ¿no? un coche eléctrico, incluso un coche híbrido, pues la belleza es cierto que ha evolucionado de una manera más lenta, es decir, ha evolucionado mucho en cuanto a la formulación cosmética, lo que metemos dentro de los cosméticos, los ingredientes y la manera de meterlos, de introducirlos, pero sí que es cierto que a nivel tecnología no había llegado al sector. Entonces nosotros decidimos irrumpir. Es un sector que además, tal y como nosotros nos lo planteamos, tú fíjate, cuando compras una lavadora, cuando compras un frigorífico, sabes que hay algo que se llama la obsolescencia programada, que
Depende de las marcas, eso es. Pero que en X años lo vas a tener que cancelar, o que renovar, mejor dicho. Nuestros dispositivos duran una media de 10 años. Es decir, yo me encuentro, por ejemplo, en vuestro evento que hicimos hace poco, cuando hablamos de influencers, me encontré una persona que me dijo, me compré el primer dispositivo de Foreo en el año 2013 y todavía lo tengo. Entonces, a nivel marketing es más complicado porque, claro, tenemos que captar siempre nuevo usuario. Entonces, bueno, ahí cambia muchísimo la estrategia. Sí que es cierto que también, bueno, pues al final tenemos otras estrategias para fomentar el cross-selling, pero por eso digo que es una categoría bastante curiosa y bastante distinta a lo que puede ser la belleza en general. Pues me quedo con el titular de que es el iPhone de la cara, Eso pero es. Encima con la ventaja de que iOS no nos va fastidiando con las actualizaciones, ¿no? Correcto, correcto, correcto. De hecho, has mencionado el evento en el que estuvisteis participando, estuvo Estefanía Hervás de tu equipo, y hablamos de un tema que me interesa y que también tiene que ver con lo que hablabas antes de ese razonamiento lógico que tienen los holandeses, ¿no? Que además ahora, como holandeses no nos escucha mucho, lo podemos decir, tienen fama de tacaños. Les gustan mucho los cupones. Pues hablábamos de esa necesidad de tener buenas reviews, ¿no? Y de las opiniones de la gente. ¿Qué peso ha tenido el User Generated Content dentro de la estrategia de crecimiento o de este crecimiento brutal que habéis tenido en los últimos años en Foreo? Pues un peso, vamos, no quiero decir el 90%, pero bueno, ha sido muy importante, porque tú fíjate, y lo enlazo con lo que te estaba comentando antes, nosotros abrimos categoría, es decir, comenzamos a vender unos dispositivos que no existen en España y de los cuales no tenemos competencia. Entonces, es complicado dar a entender al consumidor cómo funcionan esos dispositivos, qué efectos va a tener en su piel. Cuando yo me planteo cómo vamos a hacer la estrategia de lanzamiento en España, pues todo lo que es el contenido creado por el usuario en redes sociales o incluso por influencers es fundamental, porque es una de las mejores plataformas hoy en día para explicar, para evangelizar al consumidor sobre mi categoría. O sea, yo me lo llevo a mi categoría. Entonces, claro, de repente teníamos un pool de influencers que de una manera muy didáctica le estaba explicando a la consumidora, oye, mira, pues esto funciona así, lo enciendes de esta manera, lo puedes mojar, lo puedes dejar dentro de la ducha, si tienes manchas, lo que te tienes que aplicar es la luz LED, por ejemplo. Y entonces comenzamos a trabajar así. Y ese consumidor que estaba en redes sociales, que ya sabes que ahora es lo que más se consume, lo vio de una manera muy clara y además se podía identificar con distintas personas. Oye, pues esta persona efectivamente tiene manchas, o esta otra persona, pues oye, lo que tiene son arruguitas, o lo que tiene son bolsas de ojos, y vieron el efecto del dispositivo en esos usuarios. Y a partir de ahí, bueno, pues sin parar. Qué bueno. Otro de los factores, yo creo, clave de éxito que habéis tenido es el crecimiento en cuanto a distribución, ¿no? Cerrasteis acuerdos con marcas como el Corte Inglés o como Sephora, y luego también, por supuesto, el propio crecimiento, que en eso eres especialista en el ámbito del e-commerce, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de esa estrategia de partnership y demás, y cómo afrontáis el futuro por ahí. Claro, pues mira, fíjate, eso es algo que nos costó al equipo de dirección aquí en España convencer un poquito a Internacional, porque claro, Internacional venía de una estrategia en la que ellos decían somos pure players, entonces tenemos que seguir con Foreo.com y bueno, apostar por la distribución digital, que yo en aquel momento encantada, digo, bueno, pues estupendo. Pero claro, vuelvo al mismo tema, estamos vendiendo un producto que no se conoce, una categoría que no se conoce, entonces la distribución offline era fundamental. Teníamos que tener esos corners que seguimos teniendo, pues tanto en el Corte Inglés como en Sephora, que son nuestros principales partners, sí que es cierto que también estamos en otro tipo de perfumerías, para que el consumidor pudiera ir y tocarlo, ¿no? Es como cuando pues comenzamos con los primeros iPhones, oye, yo los quiero tocar, por eso también Apple tiene sus flagships, porque el consumidor al final quiere un producto, encima son productos bonitos, tanto sus móviles como nuestros dispositivos, lo quieres ver, lo quieres tocar, es parte de la experiencia de usuario. Entonces eso fue algo que luchamos, digámoslo así, con Internacional, les convencimos y luego pues la experiencia nos ha dado la razón. De hecho, la distribución offline todavía pues aporta mucho peso, ¿no?, a nuestras ventas totales. Y además estar en estos retailers, bueno, pues nos aporta también credibilidad, sobre todo nos aportaba cuando la marca lanza, ¿no? Al final, si estás en Sephora, si estás en el Corte Inglés, pues has tenido que pasar tus chequeos, demostrar que tus productos están aprobados por la FDA, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, también cuentas con toda su palanca de marketing, de trade marketing, que es inapreciable también. Y os aprovecháis de ella en cierto modo, en el sentido del efecto showrooming, ¿no? De que mucha gente lo ve y posteriormente, como decías, pues acaban comprando en vuestros canales propios, que también es interesante. Sí, sí, bueno, intentamos ahí, vamos, tener una estrategia de fair play, pero bueno, sí.
¿Cuáles son los retos que tenéis de cara a futuro? Entiendo que el crecimiento en producto, que es una de las palancas que más estáis activando, ¿no? Pues mira, tenemos varios. Tenemos seguir creciendo en cuota de mercado, que es cierto que todavía hay personas, bueno, que no tienen dispositivos Foreo en casa. Yo siempre digo que mi objetivo a largo plazo es que todas las personas con cara, que somos todos, ¿no? En todas las caras poner un Foreo. Pero bueno, tenemos que ganar cuota de mercado y luego aparte, claro, tenemos otro desafío, porque todos nuestros productos entre sí son muy distintos y lo que vamos haciendo es coger tecnologías que por lo general son absolutamente desconocidas para el consumidor de a pie de calle, que en ocasiones sí que algunas personas las están utilizando en clínicas y bueno, pues, transformarlas en un dispositivo que pueden usar en sus hogares. Por ejemplo, el último dispositivo que hemos lanzado tiene 7 luces LED y tiene también infrarrojos de corto alcance. Claro, si yo te digo esto a ti, pues seguramente no sepas ni qué son las luces de LED, ni para qué sirven, ni qué hace el infrarrojo de corto alcance. Entonces, cada vez que lanzamos un nuevo dispositivo, tenemos un challenge, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes con el comercio electrónico, que es evangelizar sobre esas tecnologías y luego ya posicionarnos nosotros como la marca líder, que lo somos, en esta categoría. O sea, tengo claro, Marta, que utilizas Foreo porque he visto que tienes el vicio de no dormir y aún así no se te nota en la cara porque aparte de tu trabajo como directora de marketing y comunicación en Foreo, participas en numerosas asociaciones, eres miembro de las Women in Tech, de Retail Forum, miembro del Consejo General de Madrid, Capital de Lujo, profesora en varias universidades, mentora. ¿Qué te aportan todos estos inputs en el día a día? Pues mira, todo lo que es ser profesora en universidades, que ahora mismo estoy en 3 universidades dando clases de negocio digital, de e-commerce y de marketing digital, me aporta una satisfacción a nivel personal, porque al final estoy con personas de, pues depende, ¿no? 20, 21, 25 años aproximadamente, claro, que tienen unas ganas, que son nativos digitales, pero que les falta todo ese conocimiento de, bueno, de cómo hacer una estructura, de cómo hacer un plan, de qué es lo que pueden hacer. Entonces, el estar allí con ellos, en orientarles a nivel personal, yo descubrí esto de la formación de manera vocacional pues, hace 10 años, la verdad es que me aporta mucho. Luego creo mucho en la marca España, es decir, soy una fiel defensora de la marca España. Durante los años en los que yo vivía en Inglaterra, bueno, y también lo viví en Francia, me daba mucha envidia. Es que lo hacen hasta los italianos, ver cómo todos promocionan sus productos, ya sea a nivel gastronomía, belleza, turismo, fábricas de coches, lo que sea, ¿vale? Ellos además lo llevan con orgullo. Y bueno, sí que es cierto que aquí en España, en ese sentido, hemos hecho grandes avances, pero no estamos a su nivel. Entonces, todo lo que sea poder ayudar a esas personas que son jóvenes a estructurarse la cabeza, a tener mejores conocimientos de marketing y de e-commerce, para poder crear sus propias empresas, para mí eso es una satisfacción enorme. Y eso en cuanto al profesorado, a mi labor como profesora. Y luego respecto a las asociaciones y tal, fíjate, yo creo mucho en el win-win, creo en que nos podemos ayudar entre todos, en que podemos hacer todos mejores negocios, en que las empresas, bueno, pueden contribuir al crecimiento de otras empresas. Y entonces por eso me interesa mucho estar en estos ámbitos donde a veces hay personas que también trabajan en mi categoría, a veces hay personas que trabajan en categorías completamente distintas, pero entre todos podemos aprender algo. Y por eso pues también es algo que me gusta mucho hacer, pero coincido contigo en que hay veces que no duermo, que ya hay algún momento que me dice mi marido, oye Marta, que has tenido ya X sesiones después del trabajo y no nos vemos. O sea que sí que hay que estar ahí. Ese trabajo, ese tiempo que le quitas también a tu marido, se refleja también en los resultados que vas obteniendo. Este año ha sido el año de los premios, habéis recogido Mejor Marca Digital en el ámbito de la belleza, también las Women Marketing Leaders han seleccionado como una de las mujeres líderes en el sector, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué importancia le das a los premios? ¿Cuál es del que más orgullosa te sientes? Pues fíjate, yo creo que los premios son un reconocimiento, ¿no? Para mí son muy importantes de cara a la empresa, mejor dicho, no, para mí son importantes los reconocimientos que hacen a la empresa, porque también eso nos ayuda a transmitir a los consumidores, oye, tenemos credibilidad, puedes confiar en nuestros productos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a nivel marca, pues ayuda mucho.
Y bueno, pues a nivel personal, pues quieras que no, es lo que tú has dicho, ¿no? Es un reconocimiento porque, como todos, ¿no? Que creo que además ahora con el estilo de vida que llevamos, trabajamos mucho y dormimos poco. Pero bueno, es la verdad un cariño que te hace el sector, tus compañeros o bueno, el sector en general, y pues también es muy bonito, es muy satisfactorio. Pues Marta, estamos ya terminando y antes de pasar a las últimas 4 preguntas que les hacemos siempre a cada invitado, has hablado del ámbito del asociacionismo y me gustaría saber qué marcas te inspiran o qué colegas de profesión bueno, pues te llama la atención lo que hacen, no necesariamente tienen por qué ser de tu sector. Claro, pues fíjate, bueno, marcas en concreto, si quieres te puedo decir una que la verdad que me inspira mucho, que es la marca Shiseido. Me inspira porque ellos llevan ya más de 100 años, con una distribución también a nivel internacional, unos resultados muy buenos, tienen mucha investigación, mucha innovación. Es decir, para mí marcas que son inspiradoras son las marcas que están apostando por la innovación, porque coincide mucho con mis valores, seguir innovando en absolutamente todo. Y luego también me inspira mucho, yo recurro mucho a TikTok y a Instagram para conocer nuevas marcas, para ver qué se está moviendo. Entonces, veo ahora que hay una corriente sobre well-being con marcas muy interesantes que están haciendo las cosas de manera muy distinta, con nuevas propuestas de productos y servicios, y también, bueno, contribuyen a inspirarme. Y luego también, disculpa, otro tipo de marcas que me inspira mucho, pues por ejemplo puede ser Sepia, todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, que ahora es como un nice to have, aunque teóricamente, bueno, estamos ya ahí en la carrera, de momento es un nice to have, pero que de aquí a 5 o 10 años va a ser un pilar fundamental. Bueno, ya sabes que además están los objetivos de la Agenda 2030, yo creo mucho en la sostenibilidad y creo que las empresas que están, ojo, no quiero decir dejando de ganar, pero bueno, es cierto que ahora mismo el ser una empresa sostenible implica que dejes de ganar dinero. Es lo que te comentaba antes, nuestros dispositivos duran 10 años, si duraran 2 yo ganaría mucho más dinero, pero no lo hacen. Entonces marcas, por ejemplo, como Sepia, que es una marca muy interesante española, pues también me inspiran. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos ya, como indicábamos, a las últimas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el briefing más raro que has recibido o que te ha tocado dar? Mira, pues el más, la verdad es que cuando pensaba en esta pregunta, el más raro, lo tengo clarísimo, fue una empresa, no voy a decir el nombre, fue una empresa que hace muchos años, una empresa americana, pues quería lanzar unos zumos que curaban el cáncer. Ellos decían, claro, ellos decían que curaban el... Un poco overpromise, ¿no? Sí, bueno, era una cosa y claro, yo leía ese briefing y decía, madre mía, es que esto no hay por dónde cogerlo, no sé si en Estados Unidos lo estarán, vamos, están teniendo éxito o cómo lo estarán haciendo, digo, pero es que esto, que no podemos decir eso. Y bueno, el briefing en sí era todo, era un poema. Y sí, lo recuerdo esto, además creo que lo tengo guardado en algún sitio para sacarlo, ¿no? La siguiente es, ¿cuál es el mayor éxito de tu carrera? Y la mayor cagada, hay que ver siempre también el otro lado, si se puede contar. Claro, no hay que contar todo, hay que hacer balance. Pues mira, yo creo que tengo dos éxitos, ¿no? No puedo dividir, porque tengo el corazón dividido. Yo estoy especializada en coger empresas o proyectos pues que son pequeñitos y hacerlos crecer. Entonces, para mí, Según Privé y Foreo han sido dos claros éxitos, porque Según Privé, yo te dije, éramos 40 personas. Además, hay algo de lo que estoy muy orgullosa que te lo voy a contar. Cuando yo abrí la oficina de Según Privé, me fui a IKEA por los muebles con la otra persona que estaba conmigo, mi marido y el suyo, que en aquel momento eran nuestros novios, y montamos los muebles. Teníamos un pequeño despachito. O sea, esto era una startup. Y luego ya, pues al cabo de los 6 años, con mucho trabajo, oye, la empresa salió a bolsa. Y España era uno de sus principales mercados, así que chapó. Y en Foreo pues pasó un poquito lo mismo. No creo que es que yo sea especial, sino que creo que hay que tener el gen ese emprendedor, ¿no? Porque al final sacar proyectos adelante es echarte mucho peso en las espaldas, a veces sin una red que te proteja, ¿no? Y bueno, pues es el gen startup y la verdad es que de eso estoy muy contenta. Bueno, ¿y el otro lado? Ese no me lo has contado, el lado negativo. Pues mira, sí, te voy a contar una cosa que yo creo que, bueno, a ver, no es que fuera, o sea, no tuvo efectos en las ventas ni nada, pero yo recuerdo determinado email que mandé a determinada persona, pues justo el típico email que igual tenías que haber mandado a un compañero diciendo, oye, mira, fíjate lo que me ha mandado, madre mía, no sé qué, no sé cuántos, y se lo mandé al cliente en sí.
Entonces, bueno, fue una, yo me acuerdo que me llamó el director en ese momento al despacho corriendo y me dijo, Marta, y claro, me debió ver la cara de espanto, que lo único que me dijo fue, arréglalo. Entonces, bueno, yo con la misma cara de espanto salí del despacho, esto fue hace ya unos años, que era yo más jovencita. Lo arreglé, pero luego, fíjate, eso me ha servido mucho porque cuando en mis equipos, sobre todo pues incluso la gente que viene de prácticas, hace como tú dices, una gran cagada de estas que dices, madre mía, digo, bueno, ya está, ¿no? Ya la has pasado. Exacto, la has pasado, es normal, todos podemos hacer algo así, ya está. Ahora, vamos a arreglarlo y ya no lo vuelvas a hacer. Mencionabas antes, Marta, la sostenibilidad. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las grandes tendencias que están por venir o que ves que están llegando, más allá de esta que ya has mencionado? Pues fíjate, el otro día estuve en un evento, ¿no? y había un profesor también de una universidad, estuvimos hablando y tal, y te voy a decir tres, hay dos que yo las tenía muy claras, pero él me comentó una tercera en base a los estudios y tal, y la verdad es que me interesa mucho y estoy ahondando más en ella. Obviamente la sostenibilidad, que bueno, yo creo que lo necesitamos como sociedad y creo que nos va a ir bien. Vamos a tener un periodo de adaptación que no va a ser fácil, va a ser complicado porque tenemos que adaptar muchos procesos a todos los niveles de creación de producto, de logística, de operaciones. La inteligencia artificial, que solo lo estamos comenzando a ver, y luego él me hablaba, y creo que en esto tiene razón, del empoderamiento del trabajador, es decir, que el trabajador esté más empoderado, ya no solo para aumentar la productividad, sino también para mejorar, ¿no? Pues, todas sus relaciones, tanto con proveedores, con el resto de compañeros, porque está demostrado que eso, me comentaba y además estuve viendo los datos y es cierto, está demostrado que en aquellas empresas donde desde recursos humanos se empodera al trabajador, que esto necesita unos planos concretos y tal, al final mejoran los crecimientos, mejora el crecimiento, el ratio de crecimiento de la empresa. Entonces, bueno, creo que va a ser muy interesante también. Son varias claves y me parecen muy interesantes. Muchas gracias. Y ya por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en el sector, más allá de que solo una cagada? Sí. Bueno, que sea muy proactivo, porque ahora mismo muchas veces en los departamentos no nos importa enseñar a alguien, pero sí que necesitamos proactividad. Entonces, una persona que sea proactiva, que venga con ideas nuevas, que no le dé miedo, ¿no? Lanzarse a nuevos proyectos, yo creo que es el valor más alto que una persona puede aportar a una empresa y sobre todo cuando está comenzando su carrera profesional. La formación es imprescindible, yo eso se lo digo a mis alumnos, les digo, oye, bueno, ahora acabáis de terminar el máster en Digital Marketing o el MBA, lo que estáis haciendo, pero que sepáis que de aquí a 4 años, como mucho, bueno, yo depende de cómo les vea, igual le digo de aquí a 2 años. Digo, ya sé que estáis muy cansados, que habéis invertido mucho tiempo. De aquí a 2 años vais a tener que estar pensando qué otro programa vais a hacer. Me da igual que sea de inteligencia artificial, cada uno de lo que sea, de lo que quiera. Pues si quieres estar más enfocado en logística. Pero esto de la formación no para nunca. Entonces, bueno, pues las dos cosas, proactividad y formación continua a lo largo de toda la carrera. Sí, bueno, pues nada, pues muchas gracias, Marta. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Espero que hayas estado tan cómoda como yo. Me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias. Y a los que estáis ahí al otro lado, pues seguid allí para poder enteraros de lo que está pasando en el ámbito del marketing, de la mano de profesionales, como en este caso Marta. Ya sabéis, estamos en iVoox, en Spotify, en YouTube y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.